A la segunda videoconferencia del ciclo de presentaciones de resultados de los grupos de trabajo de la CEA-CEPAL. En esta oportunidad conoceremos los avances del grupo de trabajo Guía Práctica para la Producción de Estadísticas Armonizadas sobre Desplazamiento Forzado y Migración, cuyo propósito es elaborar lineamientos que integren las recomendaciones internacionales, las experiencias regionales y las orientaciones metodológicas para apoyar a las ONES en la implementación de estas directrices. La presentación incluirá una síntesis de los principales contenidos de la guía, seguida de 2 experiencias nacionales en la producción de datos sobre migración y desplazamiento, y concluirá con una reflexión sobre la relevancia de estos lineamientos para las futuras actividades estratégicas de la región. Los panelistas de esta presentación son Gabriel Auxume, quien es jefe de planificación del INE de Honduras, Andrés Copete, quien es consultor en la Agencia de la ONU para los Refugiados, y Francisco Cáceres, quien es director de la Dirección de Censos y Encuesta de la ONE de República Dominicana. En honor al tiempo, dejo con ustedes a Gabriel Auxume. Le recordamos que al finalizar las presentaciones los panelistas responderán sus preguntas y pueden escribirlas en el chat en cualquier momento para que sean consideradas durante la ronda de preguntas. Adelante, Gabriel. Sí, muchísimas gracias. Es un placer y un honor para el INE de Honduras poder presentar por fin, después de prácticamente de 2 años que se ha venido trabajando. Bueno, pues, también se han estado realizando otras acciones, pero uno de los principales productos o el principal producto que vamos a presentar ahora es precisamente esta guía práctica, que la idea es que venga a fortalecer la producción de estadísticas armonizadas en el tema de desplazamiento forzado y migración en América Latina y el Caribe. Esta guía está dirigida a las ONES y a los INES, también los ministerios, digamos, sectoriales, porque también hay otros entes que pueden estar trabajando el tema y teniendo el registro administrativo sobre este tema, o otras entidades en el tema, digamos, de movilidad humana. Y su propósito general es brindar lineamientos técnicos, conceptuales, que vengan a fortalecer la capacidad y también el conocimiento a las personas que llevan este tema. Sabemos que la información de PDI y refugio, inmigración, digamos, es muy importante. Son temas que en la región año con año pues hay dinámicas lógicamente sobre este tema, pero algunos países más que otros pueden estar teniendo estas dinámicas y puede estar también avanzando, ya sea colocando el tema estadística por oferta o por demanda. En el caso, por ejemplo, particular de Honduras, digamos, ha sido por demanda, porque también surgió una ley para el tema de desplazamiento forzado. Entonces hay un ente también de derechos humanos que también rectora este tema, entonces estamos coordinando esfuerzos. Y a nivel regional, pues, este grupo de trabajo de la CEA, Desplazamiento Forzado y Migración, pues varias ONGs de la región se han sumado a este trabajo, haciendo aportes, porque también en algún momento hicimos algunas consultas, hicimos un diagnóstico de cómo estaba la capacidad de producción o análisis de difusión sobre este tema y otros temas transversales importantes, ¿no? Entonces, bueno, yo por acá, voy a ser más breve y corto, pero estoy solo dando una breve intro sobre este tema. Entonces, agradezco el espacio y el tiempo a todo el equipo, también a todos nuestros socios estratégicos que han estado apoyando a NUR, a OIM, a CEPAL, a CHIPS, a SICA,
IDNC, el Partnership Global ha estado también apoyando todo este tema. Y bueno, en buena hora, por acá me quedo, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Damos la palabra entonces a Andrés Copete. Disculpa, Andrés, no te estás estamos escuchando. Sí, estás en mute. Ya, perdón. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos y todas. Voy a hacer una presentación, espero que sea lo más concreta posible, pero que desarrolle cada uno de los aspectos que nosotros hemos aportado a esas recomendaciones internacionales que el grupo de EGRIS ha hecho para la medición del desplazamiento forzado en general, desplazamiento interno, refugiados y apátridas en la región. Primero, quiero recalcar el hecho de que no haya una intensidad tan alta de personas apátridas en nuestra región, pues ha hecho que nosotros no abordemos de manera muy grande este tema. Entonces, nuestra guía se está concentrando básicamente en las personas refugiadas y en las personas desplazadas internas. Para los términos generales, el desplazamiento forzado va a ser la palabra o el par de palabras que nos van a dar el contexto para estas dos poblaciones. Bueno, ¿por qué hacer una guía? Existen vacíos de información en la producción de estadísticas sobre desplazamiento forzado y inmigración. No tenemos unos conceptos armonizados, incluso dentro de nuestros propios países esos conceptos pueden llegar a ser difusos. No tenemos una claridad de cómo definir a un refugiado. Tenemos poblaciones, particularmente venezolanos, que por el carácter y la intensidad del fenómeno migratorio de los venezolanos, de las personas venezolanas, pues no pueden ser catalogados como refugiados. Hay una incapacidad de los estados en acoger a las personas como tal. Entonces es complejo, de alguna manera, poder tener una medición concreta de las personas refugiadas. Dentro de cada uno de nuestros países, el desplazamiento forzado carece también de hasta cuándo una persona puede ser definida como desplazada interna. Eh, Vamos a ver un poco cuáles son las soluciones duraderas que se proponen desde el marco IASC, y estos parámetros nos van a ayudar precisamente a poder tener una visibilización de las personas, incluirlas dentro de las estadísticas tanto de migración como de ODS, y de esta manera poder tener una mayor información que nos permita establecer políticas públicas. Y porque definitivamente necesitamos cooperación regional, esta guía lo que pretende entonces es dar recomendaciones para que todos tengamos las mismas definiciones, podamos llenar los vacíos de información que tenemos en la región en materia de las estadísticas de estas dos poblaciones y cómo visibilizarlas. Quiero introducir entonces aquí los criterios IASC para la medición de soluciones duraderas. Son 8 criterios que tienen varios subcriterios, y la idea de estos es presentarlos desde ya para que todos tengamos un marco en el que podamos visualizar lo que viene en las recomendaciones que vienen tanto para registros administrativos, censos y encuestas, que son las grandes operaciones estadísticas que pueden existir dentro de los países. Entonces, lo primero es un acceso a la documentación.
que haya seguridad jurídica y de derechos de las personas que son desplazadas forzosamente. Autosuficiencia económica y medios de vida sostenibles, importantes para poder establecerse dentro de una comunidad nueva y a partir de la estabilidad económica poder desarrollarse en otros ámbitos sociales. Acceso a servicios básicos de desarrollo humano, básicamente la educación. Seguridad física, acceso a la justicia, restitución de derechos, de tal manera que las personas sientan la seguridad de que en el lugar de acogida pues puedan tener eh, sus derechos asegurados, sus derechos básicos y humanos asegurados. Niveles de vida adecuados y acceso a servicios de salud. Estabilidad legal, reconocimiento de estatutos y permanencia segura, de tal manera que las personas puedan seguir estando en el lugar con ciertos criterios que les permitan dar el... Hay una mano levantada. No sé si al final de la presentación hacemos las intervenciones para poder continuar rápidamente. Bueno, dentro de los lineamientos para censos, para encuestas y para registros administrativos hay una clave, es poder identificar a las personas que son desplazadas forzosamente. En los censos, que son los que pueden tener la mayor parte de la información y como su nombre lo dice, pues los censos tienen la capacidad de ir a todas las partes de un país y establecer quiénes son las personas que pueden estar catalogadas como desplazadas forzosamente. Hay una serie de preguntas que más adelante las voy a dar, pero quiero que esta parte sea muy clara. Dentro de nuestros censos de población en general, no estamos preguntando más allá de preguntas acerca de la migración y algunos de los motivos de la migración. Estos motivos se están quedando cortos para poder definir cuál es la población desplazada. La capacitación hacia las personas que están haciendo los censos debe ser en materia de derechos humanos. Tiene que haber una alta capacitación de derechos humanos, derechos de las personas, mm, cómo abordar las preguntas, cómo abordar a las poblaciones que son vulnerables, particularmente las personas desplazadas, de tal manera que no expongan a la persona y que no haya un riesgo para las personas desplazadas, más allá de los riesgos asociados a su desplazamiento forzado. Entonces, estos temas en las capacitaciones deben ser muy concretos, las personas censistas deben tener esa capacidad de establecer empatía con las personas que van a entrevistar, precisamente para generar la confianza necesaria. Voy a hablar más duro porque veo que el sonido está muy malo. Eh, Voy a intentar más bien. ¿Sí me escuchan mejor allí? Sí, ¿Pueden confirmar si me escuchan mejor? ¿No? Ok. te escucho bien. Eh, Dentro de las capacitaciones que se debe hacer a los censistas, debe haber una empatía, generar empatía. Tenemos que tener claros cuáles son las preguntas que se van a manejar, los objetivos de cada una de las preguntas. Mm, y de esta manera obtener la información correcta de las personas. Otras cosas que se deben tener muy en cuenta dentro de los censos es la desagregación. Nosotros estamos optando por una guía que contemple el enfoque de género e interseccional, y en ese sentido es bien importante que haya desagregaciones adecuadas. Nosotros planteamos desde esta guía que la edad es un factor muy importante para tener en cuenta. El sexo, si bien dentro del análisis que se hace en todas las materias de género, es bien importante la identificación de género y hay muchas violencias asociadas al género, es importante también establecer que hay muchísimo por hacer en este sentido.
El género es algo, hay una persona aquí en Colombia que se llama Brigitte Baptiste y dice, hay tantos géneros como personas hay en el mundo. De esta manera es muy complejo poder establecer cuáles son los criterios adecuados para abordar este concepto. Entonces, desde nuestro punto de vista, hemos decidido que también, si bien la desagregación por el género es importante, tenemos que enmarcarla también en este concepto de sexo para poder tener una estabilidad en nuestras estadísticas. Se hace la recomendación efectivamente también de que se pregunte por el género y hacer de alguna manera desagregaciones por él. Sin embargo, presenta complicaciones. La pertenencia étnica dentro del enfoque interseccional es bastante importante. Nuestros países tienen una presencia bastante alta de comunidades indígenas y comunidades afro, y estas personas particularmente sufren en mayor medida de los problemas asociados al desplazamiento forzado. Se debe tener también una desagregación por condición migratoria o protección y todas las desagregaciones pertinentes. Aquí entonces el género está muy asociado. Todas las desagregaciones pertinentes a todos los actores de la población. Dentro de los lineamientos para las encuestas, se pueden establecer dos tipos de encuestas. Una en la que haya módulos específicos dentro de encuestas más grandes, entonces encuestas de mercado laboral, encuestas de calidad de vida, son bastante grandes, se distribuyen y se ejecutan en la mayor parte del territorio de los países. Entonces es una oportunidad muy grande para poder tener este concepto establecido, un módulo que permita medir a las personas desplazadas forzosamente. Sin embargo, si se quiere tener una capacidad mayor de indagar mucho más a fondo las condiciones de vida de las personas desplazadas forzosamente, pues entonces es necesario determinar una encuesta especializada. Dentro de las variables que se deben tener en cuenta están el tiempo de residencia de las personas que llegan. Mm, En la guía, nosotros proponemos un diagrama en el que están muy bien definidas las condiciones para que una persona pertenezca al conjunto de personas desplazadas. En ese sentido, es bien importante el tiempo por el cual una persona, ya habiéndose establecido en un nuevo lugar, se puede medir directamente. Es importante también medir cuáles son los vínculos familiares entre las personas. Y en esto es importante también un grupo de personas que se desplaza, eh, se establece en un nuevo lugar. ¿Cuál es la relación que puede tener con la familia que viene después de ese desplazamiento? Entonces, por ejemplo, los niños nacidos después del desplazamiento, ¿cómo se deben considerar? Están catalogados eh, dentro de la literatura y dentro de lo que nosotros hemos consultado, pues que deben ser parte del stock de personas desplazadas. Sin embargo, tienen que estar establecidas como una categoría independiente, precisamente para poder medir de otra manera cuál es la evolución de estas personas que nacieron después del desplazamiento. Lo mismo pasa con las personas que llegan a un núcleo de un hogar que es desplazado, pero estas personas no son desplazadas. Entonces, como ven, hay una diferencia grande entre los dos grupos de desplazamiento. ¿Cuáles son las condiciones de la vivienda? Precisamente en esta medición de soluciones duraderas es importante entonces tener cómo viven las personas. ¿Cuál es el acceso a los servicios básicos de electricidad, agua? Bueno, también los accesos a la salud, al empleo, cómo están en el mercado laboral y cuáles son sus ingresos. Particularmente en los diseños muestrales, si las encuestas son específicamente para mercado laboral o para condiciones de vida,
pues estas personas no están bien representadas y es necesario hacer una sobrerepresentación en áreas de alta concentración de población desplazada. Esto con el fin de obtener mayor información y que la información que se obtiene pues sea estadísticamente significativa. En ese sentido, pues también se recomienda hacer una recalibración para este grupo poblacional particularmente, de acuerdo a las condiciones que se encuentren en campo. Esta recalibración, entonces, puede permitir que las estadísticas que se generen en cuanto a las desagregaciones que se proponen, pues sean correctas. Cuando las encuestas están asociadas más bien, cuando estas mediciones en encuestas están en módulos de encuestas más grandes, es muy factible empezar a hacer mediciones de las soluciones duraderas. Y aquí es bien importante ese aspecto. Medir pobreza multidimensional, pobreza monetaria, pues van a permitir tener estas variables con las que se miden este tipo de pobrezas. Son muy importantes porque permiten dar un seguimiento a las soluciones duraderas. Entonces, las soluciones duraderas lo que nos están diciendo es, una vez las personas hayan superado sus vulnerabilidades, nos, nos van a dar a nosotros información de que las personas dejan de ser desplazadas forzosamente. Y es bien importante este concepto, porque en muchos países el concepto de desplazamiento forzado se establece en un punto y las personas no evolucionan. Simplemente nos quedamos con estos datos y no les hacemos seguimiento a lo largo del tiempo de esas personas que son desplazadas forzosamente. Entonces, las soluciones duraderas, la medición de soluciones, perdón, la medición de soluciones duraderas nos da la posibilidad de avanzar precisamente en estas mediciones y dar de alta, de alguna manera, a las personas que son desplazadas forzosamente. Los registros administrativos, nosotros entonces identificamos dentro de la región algunos registros que pueden servir para medir soluciones duraderas. Entonces, el registro de control migratorio en fronteras es bien importante porque nos da para las personas que son refugiadas, recordar que las personas refugiadas son las que huyen de un país o salen de un país por ciertas condiciones asociadas al desplazamiento forzado y se establecen en otro país. Entonces, el control de fronteras precisamente nos da esa capacidad para poder medir cuántas de esas personas están asociadas a procesos de desplazamiento forzado. Evidentemente, los registros de refugio y asilo son bien importantes en estas mediciones. Los registros de víctimas, si bien no son un estándar, sí en algunos países permiten hacer esa medición de cuáles son las personas que finalmente están asociadas a un proceso de desplazamiento forzado. Registros de protección social. Allí las personas van a registrarse porque necesitan algún tipo de ayuda, porque hay programas estatales que permiten acceder a beneficios y entonces allí es fácil encontrar a las personas eh, que necesitan de algún tipo de protección social. Los registros de educación nos van a permitir entonces medir esa capacidad que tienen los estados de vincular y de tener a nuevos estudiantes que son desplazados forzosamente. Los registros de salud de la misma manera, cuál es el acceso a la salud que están teniendo las personas. Y los registros de trabajo, en el caso de que existan, pues también permitirán entonces medir esa capacidad que tienen los estados de brindar oportunidades laborales a las personas desplazadas. En la región, entonces, encontramos dos herramientas que sirven para medir la calidad de los registros administrativos. Si bien son herramientas generales para medir cualquier registro administrativo, sí nos permiten estos registros que nosotros identificamos para medir soluciones duraderas, cómo se pueden medir la calidad. Entonces, en la pertinencia, en la longitudinalidad del registro administrativo, la completitud de las variables, las desagregaciones que se pueden dar, el hecho de que exista una variable que nos permite identificar a una persona desplazada también es importante.
Entonces, estas dos herramientas, la ECRA y la INCRA, son herramientas que se fueron desarrolladas en México y en Chile que permiten precisamente hacer esta evaluación de calidad. Cuando hay calidad en los registros administrativos, pues entonces existe la posibilidad de hacer interoperabilidad. Una vez superado este concepto de calidad, es fácil llevar el registro administrativo a que se convierta en un registro estadístico. Entonces es posible empezar a hacer integración de registros, cruce de la información entre registros, lo que nos permite entonces, si por ejemplo tenemos acceso a los registros administrativos de salud con variables y no tenemos una variable identificadora de una persona desplazada forzosamente, puede existir en los registros de protección social esa variable. Y si nosotros tenemos un un gran número de personas, casi un censo de personas desplazadas internamente o forzosamente más bien, en el registro de protección social, es fácil interpolar esa información para identificar en los registros de salud quiénes son las personas que son desplazadas y de esta manera aprovechar la información que existe en los registros de salud. Una vez se tenga varios registros administrativos con esta calidad, que ya no son solamente registros administrativos, sino que se pueden interoperar y por lo tanto son registros estadísticos, una recomendación que nosotros estamos haciendo desde la guía, desde este grupo de trabajo, es la construcción de un registro estadístico base de población migrante. Existen muchos esfuerzos en la región para construir registros de población a partir de registros administrativos. Sin embargo, empezar a tener esta categoría, una variable identificadora de población migrante y con ella población que es desplazada forzosamente, pues vamos a tener mucha capacidad de producir información más allá de los censos y más allá de las encuestas. Quiero resaltar también que este tipo de registros administrativos o registros estadísticos, y particularmente un registro estadístico base de población migrante, puede interoperar no solamente con otros registros administrativos, sino también con encuestas y también con los censos. De esta manera, aprovechar la información de las encuestas para poder luego hacer una expansión a partir de los factores de expansión o los factores de ponderación de las encuestas, posteriormente hacer una recalibración de estos factores de expansión, precisamente como lo comentaba cuando hablaba de las encuestas, pues va a permitirnos explorar nuevas variables y de esta manera también hacer medición de soluciones duraderas. Aquí un poco más detallado cuáles son las soluciones duraderas y cuáles son esos posibles registros administrativos asociados a las soluciones duraderas. Entonces, el acceso a la documentación y seguridad jurídica y de derechos, los registros administrativos de identidad y del Estado civil, pues brindan esa información. Acceso a servicios básicos de desarrollo humano, entonces los registros de educación son los más convenientes. Nivel de vida adecuado y acceso a servicios de salud, los registros de salud, protección social y reducción de vulnerabilidades, entonces los registros de programas sociales y de protección, autosuficiencia económica y medios de vida sostenibles, los registros laborales y de seguridad social, en estos particularmente el acceso al trabajo, pues van a resultar bien importantes. A mi modo de ver, cuando hay una cierta estabilidad económica, acceder al resto de los servicios como salud y educación, pues resulta ser un poco más fácil. Seguridad física, acceso a la justicia y restitución de derechos, los registros de la justicia y de la seguridad nos van a dar esa información para poder medir las soluciones duraderas asociadas a esta dimensión. Estabilidad legal, reconocimiento del estatus y permanencia segura, registros migratorios y de refugio. Entonces aquí hay una parte bien importante que es la identificación de personas desplazadas, las variables, limitaciones y propuestas.
Este es el gran aporte también que nosotros estamos haciendo, de tal manera que vamos a también una propuesta de algunas de las preguntas que son necesarias para poder identificar plenamente a una persona que es desplazada forzosamente. Entonces, dentro de las variables mínimas que deben existir en las operaciones estadísticas, tales como censos, encuestas y también los registros administrativos, pues son estas. Variables de nacimiento, dónde nació la persona, la ciudadanía. Es bien importante para poder establecer si la persona ya tiene una ciudadanía en el país de acogida, deja de ser una persona refugiada porque ha superado ese paso y entonces es sujeto de derecho dentro del país y es diferente el carácter que tiene legalmente. País de nacimiento de los padres, lugar de residencia anterior, exmiembros del hogar que vivan en el exterior, cuál fue el año de llegada al lugar de acogida, si tiene o no acceso a la adquisición a la ciudadanía y cuáles son los motivos de migración. Ahora me voy a detener un poco más adelante en los motivos de migración. ¿Cuáles son las limitaciones que hemos encontrado? Dentro de las cosas que se han visto en los motivos de migración tradicionales, pues están resultando insuficientes precisamente para poder tener una mirada más amplia de cuáles son los motivos que tienen las personas desplazadas para ser desplazadas. Es mejor preguntar por el motivo por el cual salió del lugar de origen que preguntar por el motivo por el cual llegó a vivir a este lugar. Y tiene dos connotaciones totalmente diferentes. Cuando a mí me preguntan si yo soy una persona desplazada, cuál fue el motivo por el que yo llegué a vivir a este lugar, seguramente voy a dejar atrás los motivos que me obligaron a salir de mi lugar de origen y me voy a concentrar más en accesos a beneficios que pueda tener en el lugar de acogida. Yo llegué a vivir a este lugar porque puedo trabajar, porque puedo tener a mis hijos estudiando en una escuela, porque puedo tener acceso a la salud. Y esos son los motivos que reporto en el lugar donde estoy. Sin embargo, si a mí me preguntan cuál fue el motivo por el cual salí del lugar donde estaba, voy a reportar seguramente alguna de las otras motivaciones. Por ejemplo, la violencia que había en el lugar, porque hubo un desastre o un evento natural que me obligó a salir del lugar. Una avalancha, un terremoto, un tsunami, ¿no? Estos son motivos diferentes a los que yo estoy reportando en el lugar de acogida. Y es una de las recomendaciones más importantes. Además, el hecho de preguntar por el huir de un lugar nos ha llevado a la conclusión de que puede ser incluso estigmatizante para algunas personas y no se pueden identificar con esa expresión. Nuestros países tienen una carga muy machista y le preguntamos a hombres que tienen esta característica por el hecho de huir. Y si yo soy muy machista, yo no huyo. Yo me veo forzado por otras condiciones, pero no huyo. Entonces, este cambio en el lenguaje de cómo debemos hacer las preguntas, pues nos va a permitir esa identificación correcta de los motivos de migración y de desplazamiento. Propuestas nuevas que estamos encontrando nosotros que debemos incluir una doble ciudadanía, por lo menos. Hay personas que pueden tener más de una ciudadanía, eh, hablando particularmente de las personas refugiadas. Si nos quedamos con una sola, la principal, pues entonces estamos dando por hecho de que solamente tenemos esa medición, cuando las personas pueden tener diferentes ciudadanías y por lo tanto otros beneficios por el hecho de pertenecer a determinados países. Incorporar secuencias de preguntas que relacionen la ubicación, la percepción de seguridad y razones de cambio de residencia, como lo mencionaba antes. Estas son algunas de las preguntas que nosotros hemos identificado que son necesarias dentro de las operaciones estadísticas. ¿En qué país nació usted?
Y de esta misma manera, no solamente dentro del país, sino dentro de nuestros países para el desplazamiento interno, cuál fue el municipio, corregimiento, centro poblado, lugar de nacimiento. Nacionalidad y ciudadanía, ¿cuál es su nacionalidad o ciudadanía actual? ¿Ha adquirido otra nacionalidad? Permite distinguir nacionalidades, naturalizados dentro del país y doble ciudadanía o apátridas. Lugar de residencia anterior, donde vivía antes de residir en este lugar. Y de esta manera podemos diferenciar la migración interna y la migración internacional. Esto es muy importante para poder tener para poder tener la longitudinalidad de la información. ¿Cuál fue el año de llegada? ¿En qué año llegó a vivir aquí? Y además reconstruye las trayectorias de movilidad. Esto también nos permite a nosotros definir si la persona es una persona que tiene la intención de permanecer en ese lugar y de esta manera también poder tener información de cuáles son esas características de las personas, una caracterización mucho más importante. Motivo del cambio de residencia, como ya lo mencionaba, ¿cuál fue la razón principal por la que cambió el lugar de residencia? Opciones están trabajo, estudio, reunificación familiar, violencia, inseguridad, conflicto, persecución, desastres naturales, entre otras. Y esta nos permite diferenciar entre la migración voluntaria y el desplazamiento forzado. Estatus de protección internacional, si tiene condición reconocida de refugiado, solicitante de asilo u otra forma de protección internacional. Condición de apatridia, se le ha reconocido oficialmente como persona apátrida y permite dimensionar a las poblaciones apátridas y vincularlas con otras trayectorias migratorias o de refugio. La integración de estadísticas de desplazamiento forzado y refugio en estadísticas de migración y ODS. Aquí hay una cosa que nosotros también hemos hecho y es esa facilidad que encontramos de vincular muchos de los indicadores de ODS con indicadores de desplazamiento forzado. Esta relación que existe también entre soluciones duraderas y la superación de soluciones duraderas con las estadísticas que se pueden tener de los ODS. Hay una estrecha relación en el documento. Está el diagrama precisamente de cuál es la relación que hay en cada uno de los ODS y cómo se pueden relacionar con soluciones duraderas. Es muy importante que se empiece a articular las estadísticas de migración con las estadísticas de desplazamiento forzado. Eso le permite tener un seguimiento a los países del desplazamiento forzado y empezar a proyectar políticas públicas que ayuden a las personas desplazadas forzosamente y también a prevenir el desplazamiento forzado. Hay una relevancia grande entre los indicadores sobre pobreza, educación, salud, igualdad de género, trabajo y desigualdades que existen en los ODS y que, como yo lo mencionaba ahora, cómo se relacionan directamente con las soluciones duraderas. Y el enfoque de género es bien importante, la desagregación por sexo, edad, pertenencia étnica y otras dimensiones para identificar desigualdades. Vuelvo a recalcar el hecho de la desagregación por sexo. Es bastante complejo tener una desagregación que no se limite únicamente a lo que nosotros conocemos dentro de las categorías de género, sino que hay una amplia desagregación que hay allí. Entonces, es muy complejo medirla. Por eso nos estamos limitando de alguna manera a las desagregaciones únicamente por sexo. Dentro de los datos provenientes de actores no estatales y otras fuentes de datos, primero, recalcar el hecho de que no solamente el Estado, dentro de sus instituciones, tiene la capacidad de medir y brindar apoyo a las personas desplazadas forzosamente. Hay muchos organismos que pueden tener información acerca de estas poblaciones y están las ONG, los organismos internacionales, los multilaterales,
Hay muchas instituciones académicas que también se están esforzando por tener por tener información acerca de este fenómeno. Entonces, hay que acercarse a estas instituciones para poder tener un panorama mucho más amplio de lo que nosotros estamos buscando dentro de la medición. Los tipos de fuentes también estamos tratando de involucrarlos. Estas organizaciones pueden tener información en encuestas que son mucho más pequeñas y focalizadas dentro de algún territorio, que permiten tener una caracterización mucho más amplia de los fenómenos dentro de cada lugar. Entonces, generalmente estas organizaciones focalizan sus recursos en lugares donde hay una alta concentración de desplazamiento forzado. Entonces, a partir de eso, es importante tener este vínculo. Hay registros de asistencia, monitoreo fronterizo, estudios académicos, imágenes satelitales y de Big Data que no necesariamente son patrocinadas por los estados, por los gobiernos, sino que vienen de otras instituciones. Evidentemente, pues están limitadas en el uso porque se concentran en un solo lugar, porque no tienen una representatividad muchas veces estadística. Sin embargo, como lo mencionó, es importante tener el contexto de estas organizaciones porque están trabajando directamente con población desplazada. En el potencial que tiene este uso de fuentes no tradicionales, está precisamente tener la capacidad de administrar el Big Data, nuevas fuentes tecnológicas que ofrecen esto, ya no tan nuevas, pero por ejemplo, se puede tener la información de Facebook para poder tener la movilidad de las personas refugiadas. Y esto es importante porque da otro contexto. Y son fuentes relativamente económicas en términos comparativos, como por ejemplo hacer una encuesta muy grande, específica y especializada en desplazamiento forzado. Estas herramientas nos permiten hacer un monitoreo mucho más económico y nos permiten además tener una trazabilidad, una longitudinal en la información. La articulación interinstitucional. Aquí nosotros estamos haciendo una propuesta bastante interesante que tiene que ver y que vincula este relacionamiento con otras instituciones y también el manejo de registros administrativos. La propuesta que se hace es una mesa de movilidad, un espacio donde haya diferentes entidades que tengan información acerca de desplazamiento forzado. Entonces, esta mesa lo que tiene que hacer es establecer unos mínimos conceptuales en el cual se puedan establecer acuerdos. Entonces, es necesario tener una definición correcta de quién es una persona desplazada forzosamente, establecer cuáles son esos criterios para poder identificar a las personas dentro de las operaciones estadísticas. Y una vez se tenga esto, empezamos a tener muchos beneficios. Mejor calidad de la información que puedan producir las instituciones. Esta mesa debe propender también para que haya interacción entre las diferentes fuentes de información, establecer acuerdos de cómo debe ser compartida la información. En muchos casos es imposible tener acceso directo a los microdatos, a la identificación de las personas. Sin embargo, ¿cómo establecer estas relaciones entre las instituciones para que haya precisamente un estándar en el que todas las instituciones hablen el mismo lenguaje y si se va a reportar alguna estadística, pues siempre se tenga un referente y haya un consenso dentro de la mesa de cuál debe ser y cómo se debe reportar alguna estadística particular? Evidentemente, pues los actores no estatales tienen que tener una voz en esta mesa. Las mesas técnicas van a permitir entonces los mecanismos de gobernanza, que era algo de lo que venía hablando, de tal manera que
la gobernanza de la información, de los registros, tengan un sentido. Cada institución debe reportar, de acuerdo a sus competencias, la información adecuada para poder medir y hacer caracterizaciones de la población desplazada. Finalmente, pues hay una capacitación y un fortalecimiento. A medida que se va avanzando en estos temas, van surgiendo nuevas necesidades de información o de definiciones. Entonces eso va a fortalecer no solamente a la mesa, sino cada una de las instituciones, porque con mayor propiedad se puede establecer esos vínculos y la forma de hablar un lenguaje común, siempre con unos estándares que van a ir subiendo su nivel a medida que las instituciones van fortaleciéndose. La comunicación y difusión, entonces, está ligada mucho también a la mesa de migración y hay una importancia de producir estadísticas mm, y no debe bastar simplemente con difundirse, sino que también se deben usar para tomar decisiones. La audiencia se debe adaptar la información que se produzca a diferentes audiencias, de acuerdo a la necesidad también de quién está solicitando la información. Se debe dar información que permita, mm, información de calidad que permita empezar a hacer planes de política pública. Los formatos deben ser formatos de alguna manera estándar, pero también que permitan la visualización de datos de una manera mucho más ágil. Entonces, dentro de la mesa también se puede propender para construir tableros de información que permitan diseminar la información rápidamente, eh, garantizando que todos los actores interesados en tener información acerca del desplazamiento forzado la puedan tener de primera mano. Que haya una narrativa de esto es bien importante. Una vez se sacan los datos, se producen los datos y se dan a conocer a la opinión pública, si no están dentro de un contexto, no tienen mucho sentido. Es importante entonces que haya una narrativa de cómo fueron construidos, cuál es el objetivo de los datos. Y de esta manera, los resultados que se tengan, pues van a tener el impacto deseado. Es importantísimo tener ética y protección de los datos. No lo he mencionado antes, pero tiene que haber una confidencialidad. Los registros administrativos deben tener una gobernanza que permita mantener la confidencialidad de los datos de las personas. No debe haber la posibilidad de identificación de las personas de las cuales se está hablando. Mm, Esto garantiza la protección, pero también dentro de lo que son las soluciones duraderas, pues vamos a evitar una estigmatización de la población. Acceso abierto a los datos que se produzcan y confianza pública. Creo que es parte de lo que más debe haber. Si hay confianza en los datos que se están produciendo, pues va a tener mucha mayor acogida y los mensajes son mucho más contundentes. Bueno, dentro de las conclusiones, quiero hablar acerca de, es necesario visibilizar a la población. No debemos quedarnos solamente con el relato de conseguir información únicamente para producir estadísticas y que se quede dentro de los grupos que siempre trabajamos en esta materia. Debe haber una correcta visibilización de las personas, pero no dentro de noticias amarillistas, sino más bien cómo se construyen las estadísticas para tener posibilidad de generar políticas públicas que permitan superar vulnerabilidades asociadas precisamente a las condiciones de las personas. Debe haber una armonización regional e internacional. Tenemos guías como las que produce EGRIS. Hay varias recomendaciones en este sentido.
y es importante acogerlas. La guía nos está permitiendo de alguna manera empezar con esa labor dentro de la región para poder tener una armonización de los conceptos. Tiene que tener un enfoque transversal, no únicamente dentro de los desplazados, quiénes son y quiénes no son, sino también cuáles son las características que se tienen que tener de los desplazados. Hay que tener un fortalecimiento institucional muy grande. Mm, Dentro de la experiencia que tengo, he visto que son grupos muy pequeños muchas veces los que se encargan de hacer las estadísticas sobre desplazamiento forzado e inmigración. Y es importante entonces que haya un fortalecimiento dentro de las instituciones, sobre todo de las instituciones de los cines de la región, para poder tener información de mucha mejor calidad. Esto permitirá que haya mucho más interés en estos temas. Se recomienda que los países adapten estas orientaciones a sus realidades nacionales. Inclusive, medir los ODS dentro de cada país es complejo porque no se tienen los instrumentos de medición. Estas recomendaciones que nosotros estamos haciendo están orientadas precisamente a fortalecer las capacidades, pero también reconociendo que hay limitaciones en el acceso a la información, en la producción de información. Entonces, todas estas recomendaciones pues tienen que ir orientadas a las realidades nacionales. Y esta guía realmente tiene que tener una evolución. Mm, Constantemente, Gris tiene grupos de trabajo en los que se están planteando nuevas formas de medir cuáles son las vulnerabilidades que se están teniendo dentro de la región, perdón, las vulnerabilidades asociadas al desplazamiento forzado. Entonces es muy importante que cada vez que haya una nueva forma de medir, haya nuevos lineamientos, tratemos de incorporarlos dentro de nuestras estadísticas o la forma como nosotros estamos haciendo las mediciones. Los fenómenos migratorios son completamente diversos, evolucionan rápidamente. No es posible mantener una medición constante del mismo fenómeno porque las personas siguen moviéndose. El desplazamiento forzado es uno de los flagelos que más vulnerabilidades tiene y las personas buscan siempre sus beneficios. Si no los encuentran en un lugar, seguramente van a moverse al siguiente. Entonces, ¿cómo adaptar nuestras formas de medición a estos cambios tan rápidos de la población? Es muy, muy importante. Entonces, esta guía, si bien ofrece ciertos lineamientos y ciertas contribuciones también a esos lineamientos y guías que da EGRIS, es importante que evolucione. No se puede quedar simplemente en un ejercicio de 2 años para la escritura de un documento, tratar de adaptar estas recomendaciones, sino que tenemos que evolucionar como grupo, tenemos que seguir trabajando en las mediciones de desplazamiento forzado. Esta sería mi presentación, les agradezco mucho por su atención. Eh, Seguimos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación y la presentación tan completa de esta No te guía. estamos escuchando, creo. ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí se escucha, dicen. Creo que tienes problemas con el audio. Entonces le doy la palabra a Francisco Cáceres. Primero, agradecer el convite y un poco conversar con ustedes y contarle el cuento de lo que ha sido nuestra experiencia en la medición de la inmigración. Es decir, realmente partimos de una telenovela en 3 capítulos, porque me voy a referir específicamente a la encuesta nacional de inmigrantes del año 2017, que es parte de un programa que intentamos montar con levantamiento quinquenal. Bueno, los antecedentes en medición de inmigración en la República Dominicana realmente no son buenos por las diferentes fuentes, digamos, no especializadas para la medición. Partimos de los censos, el del 81, 2002 y 2010, censos de población.
y algunas encuestas que permiten hacer algún tipo de inferencia con respecto a lo que serían los volúmenes de inmigrantes. Y la variabilidad que se percibe acá ciertamente indica que estamos hablando de resultados muy aleatorios, es decir, no hay ninguna tendencia. Donde se percibe algo menos malo es la medición que se hizo en el censo del 2010, pero eso fue producto de una capacitación muy rigurosa que se hizo al personal de campo. Entonces, algo se logró, pero todavía eso no es compatible con lo que se esperaría serían los volúmenes de inmigrantes para ese momento. Entonces, en ese contexto es que surge la idea de la encuesta nacional de inmigrantes, fundamentalmente motivada en tres aspectos. La importancia de la migración en la República Dominicana por el doble rol que tiene el país. Es uno de los pocos países del mundo donde tiene un movimiento inmigratorio importante y un emigratorio también. Es decir, es de los pocos países que tiene esa, digamos, esa característica. Y eso obviamente es importante para las políticas públicas. Pero además, la vigencia política del tema migratorio. Desafortunadamente, en la República Dominicana, el tema migratorio solo se ve desde la perspectiva de la inmigración y ha sido muy politizado. Y producto de eso, cada uno tiene sus propios números en cuanto al volumen de inmigrantes. Unos que van desde perspectivas excesivamente especulatorias y otros que tal vez son más conservadores. Entonces, en ese contexto surge la idea a los años 2010-2011, la idea de diseñar una metodología que permitiera hacer estimaciones de los inmigrantes en el país y la caracterización de este segmento poblacional. Para esos fines se hicieron diligencias, se consiguió financiamiento del propio gobierno dominicano y de la Unión Europea, se contó con asistencia técnica del Fondo de Población de Naciones Unidas y a nivel local del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero también se contó con asistencia de otros organismos de Naciones Unidas vinculados al tema migratorio. Así se constituye y se instituye la Encuesta Nacional de Inmigrantes con el propósito de convertirla en programa. Se levantó una primera ronda en el año 2012 y la segunda en 2017. La tercera correspondía al año 2022, pero el contexto interno no permitió el levantamiento y de ahí en más ha venido una situación adversa a la medición de este fenómeno y se ha ido postergando y está encima de la mesa aún esa tercera rodada que no se hizo en el 2022. Yo voy a hablar particularmente de la última de las dos, la ENI 2017, que para que tenga una idea, a esas encuestas hubo de cambiarle el nombre. En vez de Encuesta Nacional de Inmigrantes, le pusimos para fines de consumo popular, Encuesta Nacional Demográfica y Socioeconómica, porque el tema migración ya se convertía en un elemento que operaba en contra del propio operativo. Bueno, los objetivos fundamentalmente estuvieron destinados a medir el volumen de inmigrantes y el origen, sus características socioeconómicas y demográficas básicas. Un segundo objetivo, las condiciones de vida de la población inmigrante y de origen inmigrante, nos referimos a los migrantes de segunda generación. Y de manera particular, en el país se había recién implementado un Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes en condición indocumentada y se quiso medir el impacto que tuvo ese programa en los grupos de personas originarias de otros países. Y de manera osada incluimos un módulo de salud sexual y reproductiva de las mujeres inmigrantes y de origen inmigrante. Afortunadamente, con muy buenos resultados. Para la ENI 2017, que es una encuesta probabilística,
se seleccionó una muestra aleatoria concentrada en 912 unidades primarias de muestreo. Y aquí usamos un concepto que le acuñamos como segmento compacto. Y ahí les digo por qué. Es decir, las encuestas de hogares normalmente indagan en hogares establecidos en viviendas identificables. Pero resulta que una parte importante de la población inmigrante de la República Dominicana es un segmento poblacional de trabajadores pobres, a veces muy pobres, y la residencia a veces la establecen donde pueden y no necesariamente en una vivienda identificable de manera natural. Por eso, en ese contexto nosotros hablamos en vez de hogares de habitáculos, porque hay hogares clásicos en viviendas, granjas, talleres, negocios, construcciones, que por increíble que parezca, se encontró una parte no muy sustancial en términos cuantitativos, pero importante, de personas residentes en esos lugares. Así se entrevistó un total de 223.528 personas, entre quienes casi 25.000 eran inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Bueno, dentro de los elementos básicos para garantizar la cobertura de la encuesta y la calidad de la información, lo primero fue definir y montar una estructura funcional que condujera la encuesta en el territorio. La actualización cartográfica simultánea con el levantamiento, dada la movilidad territorial que hay para evitar pérdidas al momento de ir a levantar la información. El reclutamiento del personal adecuado, ahí fuimos bastante celosos en el sentido de reclutar personas que primero no tuvieran algún tipo de preconcepto frente a cualquier grupo inmigrante. Segundo, que tuviera el perfil académico requerido y preferiblemente con actitud y con experiencia en este tipo de estudios. Y obviamente con atributos conductuales y éticos, y sobre eso también fuimos bastante cuidadosos. Ese personal fue capacitado de manera diferida en el tiempo, en función del rol dentro de la estructura operativa, y obviamente un aspecto que se trabajó muy bien en la fase de acercamiento e interacción fue la creación de relaciones empáticas entre el personal a cargo de la encuesta dentro de la institución y el personal operativo de campo. Ahí tiene que haber una relación casi de hermandad para que funcione. Y obviamente la supervisión en todos los momentos y en todas las actividades. Se montó para eso una estructura funcional para la encuesta que es en términos jerárquicos, como se presenta en este diagrama, comenzando por el director del proyecto, el encargado de la encuesta, la jefa de operaciones de campo, que es una jefa, muy jefa acá. Y a partir de ahí viene entonces la estructura territorial. Los supervisores nacionales, que es personal de la propia institución gerencial del proceso en terreno. Los supervisores de control de calidad, que están a cargo, son los policías en el territorio de la calidad de la información. Y en este caso se contó con enlaces territoriales para facilitar la interacción con algunos migrantes y grupos de inmigrantes, los supervisores de campo y los intérpretes que acompañaban a los equipos de trabajo. Y obviamente aquí en la base de la pirámide están los entrevistadores. Esa fue la estructura funcional de la encuesta. Se reclutó al personal en todos los niveles de la estructura, los candidatos a entrevistadores, a supervisores, a enlaces, intérpretes, encargados de la información en el campo, de la calidad de la información en el campo, y críticos codificadores y digitadores, porque en ese momento hicimos la encuesta en papel. En estos momentos, la tercera ronda, que está programada, no sale todavía, pero está programada, no tiene estas dos figuras de la estructura, pero sí tiene aquí un equipo de técnicos de soporte informático que están en el territorio con los equipos y técnicos en cartografía que también están en el territorio con los equipos para resolver cualquier problema de localización y ubicación de
viviendas. La capacitación para los entrevistadores constó de un curso en aula y un ensayo en campo. La capacitación a supervisores, primeros, duró 2 días. La capacitación a entrevistadores, 4 días, completos, obviamente, de doble jornada. Y una capacitación complementaria que vino después de la prueba de campo de 3 días, en la cual participó todo el personal operativo de campo. Vale decir, entrevistadores, supervisores de campo, supervisores de calidad de la información en campo, supervisores nacionales. Bien. Y el ensayo de campo, que duró 1 día completo también. El trabajo de campo se extendió por 54 días con 78 equipos de entrevistadores, 78 entrevistadores dividido en 26 equipos de trabajo, a 3 entrevistadores por equipo, 26 supervisores, 7 supervisores nacionales, que ya dije son técnicos del propio departamento de encuestas, 26 intérpretes y 16 facilitadores comunitarios. El segundo capítulo de la telenovela son las actividades que se desarrollaron en aras de asegurar la calidad de la información. En ese caso, como levantamiento, ya decía hace un ratito, se hizo en papel, hubo un proceso de evaluación temprana de la calidad de la información, que fue simplemente sentarnos una vez se completó la primera semana de trabajo de campo. Se hizo un proceso completo de evaluación de la información, se procesó esa información, se criticó cuestionario por cuestionario para detectar posibles fallas y finalmente se tomaron decisiones a partir de esa revisión con los equipos de trabajo. Se reunieron nuevamente los equipos de trabajo y a partir de ahí se trazaron las pautas basadas en esa semana 0 de trabajo de campo. La estructura de supervisión es bastante compleja y bastante estricta, que comienza por acá, con el director de la encuesta y el encargado del departamento de encuestas en una primera fase de ojos que vigilan todo el proceso que continúa con los trabajos de la coordinadora de operaciones de campo, que también funge de policía del territorio, los supervisores nacionales y supervisores de calidad, que están un poco más abajo en la estructura, y luego los supervisores de campo. O sea que aquí estamos identificando 4 niveles de supervisión, pero hay todavía un quinto, porque hay un proceso de seguimiento remoto centralizado a la cobertura y calidad de la información levantada a partir de una mesa de llamadas donde hay un equipo que se comunica con los supervisores de campo todos los días por la mañana para pasar lista del trabajo del día anterior. Y se le va aplicando un cuestionario que consta de una serie de elementos que se consideran vitales para el seguimiento de la cobertura y la calidad de la información. Y eso se indaga lo que ocurrió el día anterior con relación, se aplica a cada equipo de trabajo y ahí se pide el rendimiento de cada uno de los 3 entrevistadores a su cargo. Eso permite, entonces, estos son los indicadores que se van vigilando desde la mesa de llamadas y eso genera resultados como esta matriz que está acá, que permite ir calculando indicadores de rendimiento. Aquí están los valores absolutos, pero con estos valores absolutos se genera una matriz de indicadores de rendimiento y en función de eso, como ven acá, aquí está el nombre del supervisor y sus 3 entrevistadores y se le va siguiendo entrevistador por entrevistador el rendimiento de cada uno y en función de eso se pone en contacto inmediato con el territorio en los casos en que se entienda que hay indicadores que no satisfacen con los niveles requeridos. O sea que hay un seguimiento con un, digamos, con un delay de 1 día, porque hay, para poder dejar que complete el día, la llamada se le hace el día siguiente.
Y eso obviamente permite ir dando seguimiento entrevistador por entrevistador y, como les decía, se pone en contacto con cada uno en persona, en territorio, para señalar cualquier anomalía que se entienda que está cometiendo. Y a veces no son anomalías, simplemente son situaciones adversas, pero hay espacio para que se expliquen y, vía de consecuencia, conducir el proceso con el mayor nivel de traumas posibles. Los lunes, la semana de trabajo es de martes a domingo. Y los lunes, como el país es pequeño, todos los lunes hay una reunión con los supervisores de campo aquí en la oficina. Y los resultados que se obtienen a partir de estos rendimientos acá permiten señalar el rendimiento de cada equipo de trabajo en función a cada uno de los indicadores que se consideran neurálgicos. Y como ya de antemano se tienen parámetros para estos indicadores, entonces se va contrastando con estos indicadores acá y ahí se sabe cuáles son los supervisores cuyos equipos tienen los menores niveles, y aquí en persona, cara a cara, se les muestra esto con nombres y apellidos, y ahí entonces se van dando las explicaciones del lugar para tomar las medidas correctivas en los casos que apliquen, porque como decía hace un rato, a veces esto simplemente es que es así. Pero bueno, y eso se hace con cada equipo y con cada lugar de trabajo y con cada indicador. Entonces, aquí vamos viendo los indicadores, este es el promedio y se va comparando con los parámetros preestablecidos. Yo no quiero cansarle mucho con esto, por eso lo voy a pasar medio rápido, pero sí vean que esto se hace de manera rigurosa y de manera continua. Bueno, así las cosas. Y luego hay otra fase del seguimiento cuando ya pasadas las primeras 3 semanas, que ya hay espacio para medir tendencias. Entonces, para cada equipo de cada centro de operaciones, porque el país se divide en 6 centros de operaciones para facilitar la gestión del proceso. Entonces, se puede ir viendo las tendencias del trabajo de cada uno de los equipos de trabajo. Aquí los 2 equipos del centro de operaciones de Valverde, y aquí entonces hay que dar explicaciones de estos cambios. Eso no significa que esté decayendo el rendimiento, a veces simplemente que llegan a espacios donde no hay mucha densidad de población inmigrante. Igual, estoy para el Centro de Operaciones Santiago, igual, este tipo de situación se indaga qué ocurrió, lo mismo que estas caídas, y así, no quiero cansarles. Bueno, luego pasamos al tercer capítulo de la telenovela, que son los resultados, en los cuales me voy a detener menos, porque esto simplemente lo que quería un poco mostrarle es el ejercicio que hemos hecho en términos metodológicos para mejorar la cobertura de la población inmigrante, que como vimos al inicio, es muy mal medida a través de nuestros censos y nuestras encuestas que no son especializadas para medir migración. Aquí se hizo una estimación de la población inmigrante de casi 600,000 personas, lo que representaba casi el 6% de la población nacional. Este valor, no sé si coincidencia o qué, pero es el mismo que existían hace 100 años atrás. En el censo de 1920, la población inmigrante representaba este mismo porcentaje. Es decir, no sé si es coincidencia o una tendencia constante del peso relativo de la población inmigrante. Aquí, obviamente, está el origen de los inmigrantes. Aquí comparamos con el 2012 y obviamente el mayor contingente, y es natural,
es el de origen haitiano, seguido por estas otras nacionalidades, que experimentaron incrementos interesantes en esos 5 años, sobre todo la población de origen haitiano y de origen venezolano. Obviamente es una inmigración laboral y no es ninguna sorpresa el peso que tiene la población en edad de trabajar. En cuanto a las condiciones de alfabetismo, pues obviamente la población de origen haitiano tiene un alto porcentaje de población analfabeta, casi un 27%, y eso es esperable precisamente por las propias condiciones del país de origen. Es una migración laboral, entonces no es sorpresa que más del 70% estuvieran ocupados al momento de la encuesta. No pasa lo mismo con los nacidos en otros países, donde obviamente el porcentaje de población ocupada es un poquito menor, y más aún cuando se trata de los inmigrantes de segunda generación. La rama de actividad de la población inmigrante, la población haitiana de origen haitiano se centra fundamentalmente en esos 3 grupos: el sector agropecuario, la construcción y el comercio. Y ahí se ve realmente el peso que tiene la población de origen haitiano. La población nacida en otros países, pues obviamente hay estas otras ramas donde está el turismo y sus adláteres, 43%, y estas que son actividades ya más bien de artesanales, y las que tienen que ver con alojamiento y servicios de comidas, restaurantes y demás. Ahí se concentra fundamentalmente la población inmigrante de otros orígenes. Ya estas son cuestiones relacionadas con el ejercicio de derechos dentro del país. Aquí, por ejemplo, la población nacida en Haití, un segmento muy pequeño, está afiliado a un seguro de salud, que no ocurre con los nacidos en otros países, donde más de la mitad sí lo está. Bueno, esto es la medición en la participación en el Plan Nacional de Regularización, que podría ser interesante. La población de origen haitiano, más del 40% participó. Y la población nacida en otros países, pues solo el 4%, porque hay una proporción o había una proporción de indocumentados mucho menor. O sea que eso no es que no quiso participar, sino que no tenía necesidad de participar. Por el momento yo me quedo por ahí, porque la idea era provocarlos un poco con esto, no catequizarlos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Tenemos 2 preguntas. Una es de Clara Gil y pregunta si la OIM hace la diferencia entre personas migrantes y personas refugiadas. Y la segunda es de Giovanna Risi, que dice: la parte final de conclusiones y recomendaciones evidencia el penúltimo punto, la necesidad de adaptar las guías a las realidades nacionales. ¿Se podría ofrecer lineamientos, sugerencias para esos procesos de adaptación? Mira, la verdad es que no hay distinción entre los que son refugiados y los que son inmigrantes en sentido general. Y precisamente en la exposición inicial de Andrés, la inclusión en encuestas o censos, cualquier tipo de operación tendente a medir la condición de inmigrante, en este caso, inmigrante forzoso o forzado, pues es un poco complicado, porque stricto sensu, cualquier movimiento de desplazamiento motivado por factores de expulsión, en principio existe algún carácter forzado, independientemente de la naturaleza de ese factor de expulsión. Y por eso se vuelve muy delgada la línea entre lo que es la migración forzada y la no forzada,
para medir en un censo o en una encuesta. Entonces, ahí a ese respecto, yo creo, y algo que señalaba Andrés con mucha propiedad, es la necesidad que hay de que se definan conceptos y se armonicen por lo menos a nivel regional para que podamos tener comparabilidad. Porque a nivel interno, dentro de los países, cada país tiene su propia naturaleza. Colombia, por ejemplo, y desde hace muchos años tiene mucha movilidad interna por problemas de diversa naturaleza. Y otros países también. La República Dominicana, mucha movilidad hacia el exterior, también por diversas razones. Entonces, ahí, para ir específicamente al concepto de migración forzosa, como decía Andrés, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, hay que experimentar todavía, hay que mejorar la conceptualización y hay que armonizar por lo menos a nivel regional. Y así pienso que podríamos partir de instrumentos que podrían ser aplicables y replicables a nivel internacional, en lo regional, y vía de consecuencia podríamos tener mediciones comparables entre países. Muchas gracias, Francisco. Antes de finalizar, les recuerdo que las grabaciones de todas las videoconferencias junto a las presentaciones se encuentran en la página de la RTC y también los dejamos invitados a las próximas videoconferencias que tendremos durante el mes de octubre, cuya agenda es compartida por correo. Muchas gracias a todos los panelistas y a las y los presentes. Bien, muchísimas gracias por el Gracias. convite y la Hasta luego. compañía. Muchas gracias. Chao.